Enseguidita el mano a mano de Mauro Federico con el Pato Fontanet. Primera entrevista que da tras ser dejado en libertad por la justicia. Y también está el doctor Miguel Ángel Pierri esta noche con nosotros para ahondar un poco en la desaparición del empresario Stefanini. Él la semana pasada tiró algunos datos que se fueron confirmando durante el fin de semana que pasó y que estuvimos hablando ayer largo y tendido con Mauro Federico. Así que ya nos vamos al encuentro de Sergio Berni. Buenas noches, Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor. ¿Nuevamente los colombianos en acción? Sí, pero esto no es nuevamente, es cotidianamente, permanentemente, todos los días. ¿Permanentes? No solamente hay bandas de extranjeros formadas por colombianos, peruanos, bolivianos, paraguayos y otras nacionalidades. Lo que pasa es que esto ha tomado estado público porque lamentablemente le tocó vivir esta situación al fiscal Stornelli. ¿Fue un ataque contra Stornelli? ¿Qué es Eso lo va a definir la justicia, sí. Lo va a definir la jueza al momento de tomar las declaraciones, pero lo concreto es que lo que venimos advirtiendo, no ayer, ni la semana pasada, ni hace un mes, sino hace ya 3 años atrás, que la permanencia en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, que es donde nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad ciudadana conjuntamente con el gobierno de la ciudad, todos los días advertimos bandas de delincuentes extranjeros que son apresados por la Policía Federal y que no solamente se agota ahí, sino que son liberados rápidamente, porque tenemos que explicar que estos extranjeros que vienen a delinquir al país son muy profesionales y que ejercen los delitos que en la tipificación del código son totalmente excarcelables. Ahora, ¿es cierto que hay escuchas de la justicia donde invitan a otros a venir a la Argentina porque dicen es fácil robar en la Argentina, salís enseguida? Miren, ¿Es cierto lo eso? que hay en las escuchas de las causas judiciales, obviamente que nosotros no lo podemos decir, pero no tenga ninguna duda que eso sucede permanentemente, porque así demuestran muchas investigaciones que se han realizado y aparte lo demuestran los hechos, Fíjese ayer, uno de los detenidos, primero, 2 de los detenidos, uno entró el 22 de octubre de este año, Recién, 22 de octubre, hace poquito. Y el otro el 17 de octubre del 2014, hace menos de 15 días, ¿no? Uno de los detenidos, Pedraza, ¿sí? Sí. 2010, detenido por robo. 2011, hurto. 2012, robo. 2012, hurto. 2013, robo. 2013, robo. ¿Alguna condena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 delitos, me la ¿Cumplió alguna 8. condena? No, ninguna. Si estaba en ¿Ninguno? ¿Quiere que le dé un caso peor? Sí. Espere, mire este. ¿Pero y por qué no cumplió No, mire ninguna condena? No, Silva, Mauro, usted que hace siempre periodismo policial, ¿se acuerda que en abril hubo un auto que había salido del banco que fue interceptado a la bajada abajo del puente de la autopista de Ilia? Se hablaba de un sicario. Que se hablaba de un sicario porque hubo un tiroteo. Bueno, era un ciudadano que había sacado plata del banco y como medida de precaución había contratado una custodia. Esta banda de colombianos interceptó el auto sin saber que llevaba una custodia. Hubo un tiroteo, un colombiano falleció en el lugar, otro colombiano resultó herido, se dio a la fuga, después la Policía Federal lo capturó. ¿Sabe quién era? Silva Gualtero. ¿El mismo que fue detenido ayer? Dígame qué hacía suelto, dígame qué hacía. Está bien, no sé, supongamos el abogado defensor, si fumaba un porrito, fueron a comer choripán, es la función del abogado defensor. Ahora yo le pregunto, ¿qué hacía esta persona que en abril fue parte de uno... y estaba en total libertad? Entonces, ahora, fíjese, vamos a escuchar lo que decía hoy en la salida de tribunales el abogado defensor de estos 7 colombianos. A ver, ¿qué es lo que decía hoy? No, yo la versión que di es la versión que me manifestaron a mí uno de los imputados. Estaban en Costanera, volvían de comer, estaban fumando, de repente bajaron 2 personas de un auto, ellos jamás se dieron a la fuga ni cosa por el estilo, los apuntaron con un arma, se bajaron del rodado y no tenían armas ni ningún elemento que hiciera presumir nada. Es más, le hicieron una prueba de parafina en las manos y no surgió ningún antecedente de que hubieran disparado arma alguna ni que tuvieran armas.
habrá que esperar la evaluación de las pruebas y demás. No nos olvidemos que es un proceso que recién empieza y que faltarán algunas diligencias por realizar. No voy a pedir la excarcelación de ellos hasta no tener todos los elementos de prueba necesarios que se vayan adjuntando a la causa. Bueno, muchos son vendedores ambulantes y otros hacen delivery. Del abogado, son bebé de pecho según lo que dice el abogado. No es insólito, es el abogado defensor y tiene, está en todos, es una estrategia, que tiene antecedentes y es una estrategia de la defensa. En un país de derecho, el abogado, el delincuente tiene todo su derecho a la legítima defensa. Y no nos preocupemos por lo que diga el abogado defensor, preocupémonos porque esta persona que estuvo 8 veces, la detuvo la policía robando, hurtando, o este que fue parte de un asesinato, estaba en libertad. Explíquemelo, que alguien por favor, que alguien me lo explique. Vuelven, como ocurrió con el motochorro de La Boca, a decir que el arma que tenía era un arma de utilería, uno. Bueno, pero estas son las cosas también a nuestro país. Estas son las cosas, no uno, dos. No se olvide que el motochorro, pero fíjese cómo funcionan las cuestiones en nuestro país, lo mal que funcionan. Usted que ahora está tocando el tema de este motochorro, acuérdese, primero apareció por todos los canales de televisión, siendo filmado en el momento que cometió un robo a mano armada. Después fue detenido por la Policía Metropolitana y tenía medio kilo de droga. Quedó en libertad. Después fue preso pero por la gran presión mediática que se pasó con este caso. Ahora, ¿usted sabe lo que estaba haciendo ese motochorro cuando fue detenido? La noche esa de los incidentes. ¿Qué estaba haciendo? Estaba produciendo desmanes ahí. ¿Pero por qué eran los desmanes? ¿Sabes lo que estaba haciendo? No sé. Estaba en una protesta pidiendo justicia. Este es el país que tenemos hoy. Ese motochorro, en el momento que fue detenido, estaba participando en una protesta pidiendo justicia. Entonces, olvidémonos del abogado defensor, porque es el abogado defensor y nos acompaña acá un prestigioso abogado que sabe que ese es el rol del abogado defensor, porque así lo dice la Constitución y nosotros somos respetuosos de la Constitución. Ahora, lo grave es que usted me diga cómo esta persona que en abril hubo un robo, participó en un robo a mano armada, donde murió una persona, donde él fue herido, estaba en libertad. A ver, explíquemelo. No me importa si estaba comiendo un pancho, fumando un porro, lo que estaba haciendo. A ver, doctor Pierri, ¿usted tiene algún tipo de explicación por qué esta persona con 8 causas... ¿Pero quién falla? ¿Y falla la justicia? Ninguna duda. ¿O tiene abogados defensores muy buenos? No, bueno, pero que decide la libertad de una persona es un juez. Pero digo, ¿no tiene el juez un código para con 8 antecedentes, 8 casos de robo, para decir, no, tiene que quedar adentro? Mire, más allá de la reforma necesaria que implementó el gobierno, ya los jueces, con el articulado que tenían para regular la excarcelación, hubieran evitado muchas libertades. Por ahí los habilitaba, y se ve bien claro, el juez podrá, no dice que el juez deberá. Así que el mérito de la libertad es de un juez. Por lo tanto, si bien uno reconoce el esfuerzo de reformar el Código Penal, ya con la ley anterior podría haberlo arbitrado de otra manera. Evidentemente, la justicia necesita una reformulación en esos hombres. Ahora, usted vio que con todo esto, que usted comenzó a decir... Yo creo que el doctor Pierri ha dado en la tecla, porque esto no es solamente una cuestión de leyes, es una cuestión de hombres. ¿Sabe por qué? Porque una ley mala con un juez bueno, siempre se hace justicia. Ahora, una ley, por más buena que sea, si el juez es malo, seguramente no hay justicia. Entonces me parece... Sí, no solamente si el juez es malo, tal vez un juez que por ahí tiene pocas ganas de laburar o de sacarse rápidamente... Pero lo que pasa es que, mire, el caso del juez surge una sociedad donde hay gente buena, gente mala, gente honesta, gente corrupta, gente comprometida con su trabajo y gente que no está comprometida con su trabajo. En la justicia, en todas las profesiones. Pero para eso hay un consejo de magistratura. Bueno, mire, yo, Mauro Federico, le vuelvo a repetir. Nosotros hemos puesto a discusión la reforma del Código Procesal. Sí. Y donde uno de sus articulados está trabajando justamente en la prevención de esta problemática. Y la verdad que nosotros, ante la contundencia de la realidad de los hechos, porque yo no vengo acá a opinar, yo vengo a contarle lo que ha pasado, yo le vengo a contar, mire, de los 7, todos tienen antecedentes, 2 entraron hace menos de un mes, 1 participó en un homicidio hace menos de 6 meses y está en libertad, y el otro tuvo 8 detenciones. Explíqueme qué hace en libertad. Ahora, es decir, y además 4, perdón, Mauro, un minuto, 4
ingresaron ilegalmente a la Argentina. Eso todavía no está confirmado. Eso son hipótesis que todavía no han sido totalmente confirmadas. Pero digo, ¿tendrían una situación irregular? Pero mire, ¿qué es una situación irregular? Fíjese que hoy se está discutiendo también una situación irregular. Una situación irregular es no tener papeles, no, una situación irregular. Si usted entra con visa de turista, ¿sí? Delinquir no está dentro de las actividades del turismo. Por lo tanto, usted está en una situación irregular. Pero digo, si el código... Si usted viene con un permiso para trabajar y termina delinquiendo, delinquir no es parte de un convenio colectivo de trabajo ni una categoría del monotributo. Pero si ya se habría modificado, hasta que yo sepa. Entonces, no hagamos porque esto es simple, Mire, es mentira que el delito no se puede combatir. Es totalmente mentira. Se puede combatir. Lo demostramos todos los días trabajando en el día a día. En la capital federal todos los días vamos bajando los delitos. Ahora, si nosotros detenemos, usted se da cuenta que la génesis de los delitos no es un problema de la Policía Federal. Si yo le estoy mostrando que todos estos personajes ya fueron detenidos por la policía, evidentemente acá no falla la policía. Lo que falla es lo que viene después de la policía. Ahora, dos cuestiones. A ver, si el Código Procesal Penal que hoy comenzó a discutirse en el Senado ya hubiera estado sancionado, ¿estos colombianos tendrían que ser deportados? Pero no tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda. Y aparte hoy lo podemos hacer con la ley de migraciones. Entonces, me parece que es como discutir la regulación que ya en este lugar hemos discutido una ley por los piquetes. Si el Código Penal es claro, cortar una ruta es un delito. Secretario, pero lo que no se entiende, por lo menos desde lo que trascendió hasta ahora, es cómo sería la aplicación concreta del infraganti en este caso. Bueno, eso lo determinará una vez que se apruebe el Código Procesal. La duda que yo tengo es, el infraganti, ¿quién lo atestigua? ¿Quién da testimonio de que estaba en infraganti delito? Los policías. ¿Cómo? La provincia que usted sabe que la policía lo detiene, bien. Yo le voy a decir una cosa, la policía lo detiene. Entonces la policía que lo detiene va a decidir la política migratoria del país. Espere, no sea extremista. Yo le quiero explicar una cosa que usted no sabe y la gente tiene derecho a saberlo. La policía es testigo de cargo y el doctor Pierre Rip lo puede explicar mejor que yo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la policía detiene a una persona y dice lo detuve porque robó. Fragancia. Es fragancia, porque es un testigo de cargo. Entonces ahí se va sin juicio. La palabra es un acto administrativo. Pero se va sin juicio. Hay un procedimiento acelerado. Usted habrá viajado al exterior y muchas veces ve que... ¿Cómo? Es una pregunta si no. ¿Se va sin juicio o se va con juicio? Sí, se va sin juicio. Yo le hago una pregunta. Hoy actualmente, me corro porque no lo veo. Yo... preocupado por este tema, he ido a verla a la presidenta de la Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires, que es la máxima autoridad en delitos penales. Y me dice, preocupado por este tema, me dice, mire doctor, usted se tiene que acostumbrar que hay un pool de 5.000 a 6.000 delincuentes que están todos los días en la calle. ¿Por qué? Me dice, porque lamentablemente el 85% de los delincuentes que se detienen todos los días nunca llegan a juicio. Por lo tanto, ¿cuál es la función del juicio? La función del juicio es generar una sentencia. Sí. Y a través de una sentencia sabemos si una persona es culpable o inocente. Hasta tanto no hay una sentencia, la Constitución dice, todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué tal si la policía escúcheme, por lo tanto, estas personas que han sido detenidas, y acá tengo, fíjese desde el 2010, pasó 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, sí. Y en esos 5 años entró 8 veces detenido a la Policía Federal. Bien, es un caso particular. No, no es un caso particular, es lo que pasa todos los días, bueno, señor. No, es lo que pasa todos los días. Perdón, Mauro, yo le estoy preguntando por el procedimiento. Este señor está imputado en una causa, pero está esperando en libertad un juicio que nunca va a llegar. Bien. Porque la misma Cámara del Crimen le está diciendo a usted que el 85% de las personas detenidas nunca llegan a juicio. Dígame usted, Sergio, si es un periodista de investigación, dígame usted un juicio que se haya producido por el robo de un celular. Sergio, usted sabe, yo soy economista, no soy abogado. Lo que le pregunto es simplemente, ¿cómo es el procedimiento por el cual un extranjero termina deportado sin juicio? Porque eso me parece por lo menos novedoso. Si la policía, por ejemplo, como ocurre con los policías que están acusados de haber intentado instigar a Luciano Arruga a delinquir, si la policía de repente quiere instigar a delinquir a un extranjero, de cualquier nacionalidad, yo no voy a poner ejemplos limítrofes como pone usted, a cualquier nacionalidad. No sé por qué me dice país limítrofe. Y porque usted dijo, Colombia hasta donde yo sé, Colombia no es limítrofe. No, usted dijo peruanos, bolivianos, paraguayos y colombianos. Perú es limítrofe. Cambiaron la geografía, señor Silvestre, porque yo
hasta ahora? Sergio, o se Sergio, mudó y nadie usted nos sabe a lo avisó. que me refiero. A menos que haya cambiado el domicilio y nadie nos avisó. Sergio, Perú y Colombia no es Sergio, limítrofe. usted sabe, Entonces, me señor refiero, Berkovich, me sea refiero, coherente a la hora de a la preguntarme. patria grande, como le dicen ustedes. ¿Cómo? Me refiero a la patria grande latinoamericana. Sí. Por eso, usted menciona solamente estos casos. Supongamos que la policía quiere agarrar a un compatriota de la patria grande latinoamericana y No, no es que quiera agarrar. La policía no sale a agarrar. instarlo La a policía delinquir. hace Y de su función repente, de prevención. Ya empezamos mal. y de repente la persona no quiere delinquir. El policía puede ir y decirlo agarré en flagrante delito, depórtenlo. ¿Quién garantiza que eso no ocurra? La justicia. Un juez, lo puede garantizar un juez perfectamente. Y pero con el Puede, código que pero usted puede propone, ser- no. Pero yo no... a ver, vayamos por parte. Yo no propongo nada. Hay una reforma del Código Procesal. La reforma del Código Procesal ha sido puesta al debate del Parlamento. En el Parlamento están los representantes de la provincia y los representantes de la voluntad de todos los argentinos. Es allí donde se tiene que discutir, y lo que se tiene que hacer es discutir y sacar la mejor ley que nos permita dar una solución a esto. Ahora, si los diputados dicen, miren señores, la verdad que estos colombianos son víctimas de la violencia que hubo en Colombia, entonces vinieron a la Argentina y como nosotros somos un país de oportunidades, les vamos a dejar a los delincuentes que sigan robando y además lo vamos a alojar en el Sheraton mientras dure su estadía, yo no pido y eso. lo votan No. y lo vamos a cumplir Sergio, porque Berco, vivimos en un Estado de derecho. Lo que es claro es Lo que no se puede en los hacer es casos no discutir puntuales, esto. en los te voy a casos decir, puntuales, Berco, sí. te voy a decir algo. En Europa, en Estados Unidos, te deportan ahí, entraste, ni te dan No, derecho ¿qué a entra? réplica. Nunca entró. Y te deportan Ni y siquiera ni entró. tata ni mama. Ni Nosotros nos siquiera entró. jactamos de Los tener una política, americanos- nosotros nos jactamos de tener una política migratoria para todo Pero aquel me- que quiera me parece- habitual, pero- que quiera habitar el suelo pero me argentino parece Pero, que de señor buena- Berkovich, de buena discúlpeme, voluntad. Silvestre, señor Berkovich, mire, si hay algo de que nos sentimos orgullosos los argentinos Es de la inmigración. y los militantes de este proyecto nacional y popular, es de la fuerza laboral que ha puesto en pie a este país desde su creación y que todos los días contribuyen con su esfuerzo al engrandecimiento de nuestra patria. Muchos Eso inmigrantes. todos los inmigrantes estamos hablando, de todos los países. Eso no quita que a los delincuentes que vienen a la Argentina a delinquir tengamos que tener el mismo trato. Yo lo que quiero es garantías Entonces, contra yo le una voy a dar un policía ejemplo. corrupta. Mire, ¿sabe Una qué? policía ¿Sabe que ha quién es el que demostrado mejor ser va a corrupta en sabe, todos los mire, órdenes? ¿sabe quién es el Quiero garantías mejor contra que eso. sabe quién es el que mejor va a defender esta postura? Los mismos extranjeros. ¿Quiere que le dé un ejemplo muy...? Hace 10, 15 días a Renzo, un militante de un proyecto político, fue asesinado en la villa 21-24 de una puñalada por un extranjero. ¿Sabe quién lo entregó? Otro extranjero. Pero claro. ¿Sabe que sí? Igualmente- Porque esos extranjeros están Precisamente cansados. porque son Claro, personas como pero todos los Entonces, demás. por supuesto, Además, yo no que discuté, usted pero hincapié en no los discutamos, inmigrantes señor negociando Berkovich, el esto no es parece- una cuestión Pero Berco, ideológica. además me parece, yo voy a salir en defensa de la gran mayoría que son tipos nobles. ¿Por qué también vamos a supuesto. categorizar a todos ¿Qué es la grama? que son Todos. tipos Es lo que nobles? está haciendo el Es el secretario. No, pero Es no, lo que está haciendo el secretario. no, Sí. no, sí, No, vamos, no, no nos vayamos al otro extremo. Cuando hace hincapié en Pero que los sí. extranjeros son los que vienen a delinquir a la Argentina, me da la Pero sensación. me Porque además parece, pero yo quiero también que si Gato. te vienen a delinquir, si vos le das la posibilidad, a ver, Berco, además esto lo hemos discutido con vos muchas Sí, veces claro. y con Mauro, aparte de lo que diga Bernie o Pierri. Si vos le estás dando la posibilidad que vengan a la Argentina, Claro. encima te van a robar y matar y vos te vas a quedar a decir, ah, pobre tipo, Pero inmigrante, lo puedo vamos a corregir, ser lo quiero tolerantes. corregir Lo en la vamos a semántica, juzgar con el perdón. peso de la Lo voy a ley, corregir con el en la peso de la le voy a ley, corregir igual en que a la cualquier semántica, argentino. señor Silvestre. No le damos la posibilidad. Ellos eligen venir acá a robar. Porque ni siquiera le damos ellos eligen venir a robar. ¿Sabe qué pasa? Ellos eligen a quién robarle, ellos eligen a quién Pero robarle. cuando intentamos y ellos hablar- eligen cómo robarle. Porque la técnica que tienen es cometer delitos que son rápidamente escarcelados. Bueno, el año pasado estuvieron la banda, eran de colombianos también, los que afanaban, robaban en mire, los hoy, yo le departamentos. cuento, mire, ¿quiere que le cuente al señor? Le puedo contar, si quiere cuento los últimos 3 días de la semana pasada o le cuento ayer lunes 12 colombianos, Leo hoy a la todas sus mañana, declaraciones. tempranito, Escuche, los que todas tienen que sus son tempraneros, eso sí, a las 6 de la mañana estaban robando la sucursal Musimundo a escucho través de un todas sus túnel, declaraciones con dos devoción. ciudadanos de nacionalidad chilena, y otro estaba en Plaza San Martín robando celulares, por suerte Lo que cayó en el estoy mismo esperando, jugado de la doctora que secretario, haga... Sí. secretario, lo que estoy esperando son cifras, porque yo lo escucho... ¿Qué cifras en quiere? serio, Dígame, lo usted que escucho usted es permanentemente. economista, Sí, pero el delito cuando- no se maneja con la no. economía, pero yo para La satisfacer vez su ansiedad pasada- se la voy a vez decir. ¿Qué sí. número quiere saber? La vez pasada cuando usted vino hizo hincapié en que el 21% de los presos del sistema penitenciario federal son extranjeros. Yo le dije que esto seguramente era algo sesgado. Luego usted admitió que en todas las cárceles del país
representan un 6% de la población carcelaria, que es exactamente lo mismo que representan en la población total. O sea, los extranjeros no son más delincuentes que los demás. Le voy a explicar, porque usted es economista. No son más delincuentes que los demás. Bueno, ¿me deja explicarle? Porque usted es economista y piensa como la economía, ¿sí? En la economía la propiedad transitiva existe, en el delito la propiedad transitiva no existe. Pero las estadísticas sí. Ahora yo le voy a explicar, porque usted no entiende. Si yo le digo, el 20% de los que detienen, escúcheme, el 20% de los que detienen las fuerzas federales son extranjeros. Y después, cuando vamos a las cárceles, vemos que hay un 3,5, un 4% de extranjeros. Usted me va a decir, entonces, ¿qué pasó? Y pasó que la diferencia entre 4 y 20 están libres. Que ese es el problema. El problema no es los que están presos. El problema es ese porcentaje que no entra. El problema es que usted toma un solo tipo de delito. El problema es que usted toma solo una jurisdicción. Y además de eso, de las mujeres, por ejemplo, que están en el sistema penitenciario federal, el 90% de las extranjeras detenidas son mulas. Esas mujeres, es cierto, vienen a delinquir, pero son víctimas. Está claro que son víctimas. Por eso, entonces que los legisladores digan que son víctimas, tratémoslo como víctimas y después no nos quejemos del delito. Es así de fácil. Entonces, es así de fácil, nadie está pidiendo nada. Yo le estoy contando. Mi función es contarle a la sociedad a través de los medios lo que pasa. Después, los legisladores tomarán una definición. Y si los legisladores dicen, señores, toda esta gente que viene a delinquir aquí es víctima y hay que tratarla como tal, la trataremos como víctima, pero después no nos quejemos cuando vemos que nos roban todos los días. Ahora, usted decía al principio... ¿Le conformó? No decía todas, decía las mujeres que están detenidas en el sistema penitenciario federal son 90%. Usted decía al principio, no son todos colombianos, pero hasta ahora la mayoría de estas bandas, la gran mayoría, los departamentos son colombianos. Mire, le puedo decir, el viernes, hoy que es martes, hoy a la mañana, 6 de la mañana, bien tempranito, porque son madrugadores, estaban robando la sucursal Musimundo dos delincuentes chilenos en la modalidad de, ¿cómo es? De túneles. Al mediodía estaban robando también uno de ciudadanía chilena, teléfonos en Plaza San Martín. El viernes detuvimos con la gendarmería una banda de delincuentes peruanos. A la mañana la Policía Federal detuvo una banda de delincuentes bolivianos que hacían secuestros. Pero igual, ¿sabe lo que me preocupa, Sergio? Que lo que no estamos hablando es de la naturaleza del hecho en sí mismo que dispara esta discusión. Stornelli puede ser un señor de a pie, podría serlo y es tan grave, pero no, es un fiscal. Y había investigado ni más ni menos que el crimen de Unicenter, de 2 colombianos. Usted sabe, porque lo debe haber averiguado, que hay una línea investigativa que conduce a esto. A mí me preocupa mucho más que esto haya sido un atentado de tinte político o una venganza contra un fiscal que investigó narcotráfico. ¿Se sabe si estaba dirigido a Stornelli o Stornelli estaba en el momento equivocado? Obviamente que eso lo va a determinar la jueza. No es la sensación que tenemos los que allí estuvimos, pero eso es una atribución pura y exclusiva de la jueza. Stornelli dijo que no era contra él. Una atribución de la jueza, por suerte cayó en la doctora Costa, que es una jueza con mucha experiencia, no es de las juezas que liberan delincuentes porque no los ha liberado hasta ahora. No los ha liberado, pero y además, esto es lo que tenemos que discutir. Porque hoy lo que discutimos en la Argentina es si va preso o no va preso. Yo voy más allá de eso, porque si no el árbol nos tapa el monte. ¿Qué quiero decir? Y si fueran presos, ¿cuál es la diferencia? Si por un hurto, como dice el Código Penal, ¿cuánto es? ¿3 meses? ¿4 meses? Es 3 meses tenerlo fuera del circuito delictivo y a los 3 meses volvemos a foja cero. Entonces acá hay que discutir otras cosas más profundas. ¿Cómo hacemos para resociabilizar a los detenidos? ¿Cómo hacemos para que una vez que salga de ahí? Nosotros estamos haciendo una experiencia con el doctor Chipola del Ministerio de Seguridad, conjuntamente con el intendente de Florencio Varela, que es exitosísima. Antes de que recuperen la libertad, tienen capacitación, oficio y salen con un trabajo de ahí. Y tenemos que avanzar hacia ese modelo, porque no puede ser que cuando el delincuente sale de la cárcel, que teóricamente está resociabilizado, sea en la misma sociedad que lo expulse y después no le da trabajo. Y mucho menos el Estado, que lo primero que hace para darle trabajo es pedirle el certificado de reincidencia, y si usted tiene un antecedente delictivo no lo... Entonces hay que plantearse mucho más, porque le vuelvo a repetir, ¿en qué hubiera cambiado si hubieran ido detenidos? En nada, porque en 2, 3, 4 meses volvemos a foja cero. Entonces hay que replantear y discutir el sistema penitenciario, el patronato de liberados, la acción de la justicia. Entonces es mentira y no nos podemos resignar a que el delito los gane.
Nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos la voluntad, pero tenemos que, y lo vamos a conseguir. Con la reforma, ¿la pena la van a tener que cumplir acá en la Argentina o son deportados inmediatamente y cada país se hará cargo? Estamos hablando de delitos de menos de 3 años, así que lo importante es expulsarlo del país. Después será una responsabilidad de cada uno. Y aparte es una cuestión que hay que discutir, y será del consenso de los diputados y senadores buscar la mejor reforma del Código Procesal. Lo que no se puede hacer es no discutirlo como se hizo con el Código Civil. Gracias, Sergio. Gracias por estar esta noche y gracias sobre todo por dar la cara siempre y prestarse a todos los debates. Muchas gracias.